Y empezamos. Para avisar, este video está dividido en 3 partes: recursividad, expresiones regulares y pruebas unitarias. Ya, eso es todo. Empezamos. La recursión es una forma de resolver un problema y su característica es que el método se llama a sí mismo. Entonces aquí tenemos un método. Podemos identificar que es recursivo porque se llama a sí mismo. Entonces este método, ¿qué haría? Si le damos el número 5, lo recibe y luego se llama a sí mismo para que lo sume con n menos 1. Entonces si le damos el 5 sería 5 más 4 más 3 más 2 más 1 más 0. Entonces sería 8 menos 7 porque es n menos 1 y va descendiendo entre menos 1. Entonces, aquí va un ejemplo gráfico de cómo se vería esto. しかし、ヨチはまだこのディアボロの方を選んでくれている。くらえ、ジャルノ・ジョバーナお、俺は夢を見ているのか。幻覚を見せられているのか。いや、そんなはずはない。吹っ飛ばした時間の中で動けるのはこのディアボロだけだ。これがレクイエムだ。 Muy bueno, se editaron con esa animación muy buena. Yo lo edité, sí, es increíble. Bueno, sigamos. Digamos que tenemos este código. Es un código recursivo que se llama a sí mismo. Este código, ¿qué hace? Cuando le damos un n, por ejemplo 5, va a retornar la suma hasta esa posición. ¿Por qué? Bueno, aquí 1, la primera posición va a ser 1 porque para que fixe mi narrativa. Porque si no serían 4 posiciones y quiero que queden 5. Así que 1 más 0, 1. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. Y 3 más 2, 5. Listo, 5. En la posición 8 sería 1 más 0, 1, 1, bla, 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 bla. Y da 21. 13 más 8, 21. Esa sería la asociación de Fibonacci. Como lo tenemos este código. Entonces, ¿cómo funcionaría este método? Le damos... este ejemplo vamos a usar el número 5 porque si usamos otro número, este código se extendería y no sería muy difícil explicar. Entonces, n es igual a 5. Si n, o sea 5, es menor que 2, de retornar n. ¿Es menor que 5? No. Entonces, retorna Fibonacci en n-1 más Fibonacci n-2. Y para entender esto mejor gráficamente se vería así. Fibonacci en 5 es lo mismo que Fibonacci en 4 y Fibonacci en 3. ¿Por qué 4? Porque n-1. ¿Y por qué en 3? Porque n-2. 5 menos 2 es 3. 5 menos 1 es 4. Y esos métodos van a ser exactamente lo mismo. 4 menos 1, 3. 4 menos 2, 2. Y así sucesivamente. Fibonacci de 3 sería lo mismo que Fibonacci en 2 más Fibonacci en 1. Y Fibonacci, bueno, más 2 menos 1. 1 más 0. 1 más 0. Y hasta acá. Ahí ya terminó. ¿Por qué terminó? Porque n en estos métodos de acá es menor que 2. Y entonces empieza a devolver. Sería 1 más 0 es igual a 1. Fibonacci de 1, eso es igual a 1. Fibonacci de 1 es igual a 1. Fibonacci de 0 es igual a 0. Fibonacci de 1 es igual a 0 y 0. Fibonacci de 3, 1 más 1, 2. 1 más 0, 1. 1 más 0, 1. El anterior es Fibonacci de 1, es 1. 1. Fibonacci de 4, 2 más 1, 3. Fibonacci de 3, 1 más 1, 2. Y 3 más 2 es igual a 5. Y así. Y se termina de ejecutar. Pros. El código es muy limpio. Es fácil de entender. Contras. Este enfoque, esta estrategia de solución, es muy situacional. Si uno encuentra una forma de resolver ese problema, es mejor optar por esa otra manera, tal vez sea más eficiente. O la otra contra es que no es muy eficiente. Hola, mi nombre es Cristian Sáenz y yo les voy a hablar sobre expresiones regulares. Las expresiones regulares son una forma de analizar y buscar patrones dentro de una cadena de texto. Un patrón sería, por ejemplo, un formato. Si queremos validar una cadena de texto que tenga, por ejemplo, un formato de tipo fecha, o si queremos saber si una cadena tiene un formato de tipo correo, o entre otros formatos que existen muchísimos,
o también podemos validar si la cadena tiene ciertos patrones dentro de un rango de valores, de valores numéricos o de caracteres. No son solo utilizadas en el lenguaje Java, también son utilizadas en otros lenguajes. Se pueden implementar de diferente manera dependiendo del lenguaje, pero en todas se utiliza una sintaxis muy similar. Para formar estos patrones es necesario entender la simbología. Entonces, se las voy a explicar un poco rápido. El punto indica que hace referencia a cualquier valor. El carácter circunflejo indica el principio de un string. Y el carácter dólar indica el final del string. Los corchetes sirven para definir un conjunto. Aquí nos muestran un ejemplo y dice que en el ejemplo debe contener, bueno, la cadena debe contener la letra A o la letra B o la letra C. Podemos ver otro ejemplo en el cual el string debe contener el carácter A, el B o el C precedido del carácter 1 o 2. Cuando utilizamos el carácter circunflejo dentro de los corchetes, lo que representa es negación. O sea que en este caso el string debe contener cualquier carácter excepto el A, el B o el C. También podemos utilizar los corchetes para indicar rangos. Si miramos este ejemplo, indica las letras mayúsculas de la letra A hasta la Z y los dígitos desde el 1 hasta el 9. También un operador muy conocido que es el operador OR, que indica A o B, el cual es una barra vertical. También podemos definir la concatenación, que sería las dos letras, una precedida de la otra. Por ejemplo, la concatenación de A seguida B. Bueno, también tenemos los metacaracteres, que lo que hacen es simplificarnos ciertas expresiones regulares. Tenemos el metacarácter \d, que equivale a un dígito entre el 0 y 9. El \d en mayúscula equivale a la negación entre el 0 y 9, o sea, ningún dígito entre el rango de 0 y 9. Tenemos el \s, que equivale a un espacio en blanco. Y nos muestran la expresión regular del espacio en blanco. Tenemos también el \s en mayúscula, que equivale a la negación, o sea, a ningún espacio en blanco. También tenemos el \w, que equivale a cualquier letra entre el valor A a la Z, bueno, entre cualquier carácter entre el A a la Z, ya sea minúscula o mayúscula, o cualquier valor numérico entre el 0 y 9. También indica el carácter raya al piso. El \w equivale a la negación de lo que nosotros acabamos de decir. Y el \b nos indica el límite de una palabra. En la sintaxis de Java se utiliza el doble backslash. Bueno, también tenemos los cuantificadores, que nos ayudan a definir si una palabra o un carácter se define un número de veces. Si miramos la primera expresión, la cual nos indica que lo que va justo antes de las llaves se repite X veces. En el segundo ejemplo estamos definiendo si una palabra se repite un mínimo o un máximo de veces. También lo podemos definir como X, el carácter por nos define 0 o más veces, equivale a 0, o sea, solo estamos poniendo el mínimo, pero no definimos el máximo. El carácter más indica 1 o más veces. Y el carácter signo de pregunta indica 0 o 1 veces. Para utilizar las expresiones regulares necesitamos importar el paquete java.util.regex, la cual tiene la clase pattern y matcher. La clase pattern es la que nos va a ayudar a definir el patrón y tiene un método llamado compile, el cual recibe la expresión regular, o sea el patrón, y devuelve un objeto de la clase pattern.
Con el matcher vamos a comparar el string y la expresión regular. El matcher tiene un método el cual se llama matches, que recibe un string y devuelve un valor booleano, si consigue el patrón o no consigue, o sea, un true o un false. Esto lo vamos a comprobar en código. Bueno, entonces ya en Eclipse voy a implementar unos métodos para entender mejor las expresiones regulares. Entonces tengo ya importado, de la clase Java, bueno, de las librerías de Java, de javautil.regex, la clase matcher y pattern. Vamos a iniciar creando una variable, la cual ya llamaremos cadena. La inicializamos y con la clase pattern creamos un objeto que lo llamaremos expresiones, del cual llamaremos el método compile, que es el que nos va a permitir crear las expresiones regulares. Ahora de la clase matcher crearemos una variable que llamaremos mat por el momento y llamaremos a expresiones el método matcher, que nos va a validar si la expresión se cumple o no. Entonces vamos a crear un if en donde pondremos que mat.matches, en caso de que sea verdadero, nos imprima verdadero, y en caso de que sea falso, nos imprima falso. Ok, ahora vamos a crear la expresión. Vamos a crear una expresión para saber si una palabra empieza digamos por una determinada palabra. Entonces, para crear una expresión regular, se crea como si estuviéramos definiendo una variable string. Entonces una variable string se crea entre comillas y pues se escribe lo que queremos que contenga la variable. En este caso lo que queremos es que contenga una expresión regular. Entonces vamos a querer que la expresión inicie por la palabra, digamos, casa, cualquier otro valor, y se repita uno o más veces. Ahora vamos a decir que la palabra es Cassandra. Ahora vamos a decir, bueno, vamos a ejecutar ok, vamos a ejecutar y nos dice que efectivamente la palabra Cassandra empieza por los caracteres C a S A. Si queremos, por ejemplo, pongamos otra palabra que sea loro o loro, vamos a ver que la expresión regular no se cumple. Entonces este sería el primer ejemplo. Bueno, ahora que queremos que una cadena esté formada por cierto rango de caracteres. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Entonces creamos un conjunto de valores en el cual decimos que la cadena debe tener un rango de entre A y Z. Y puede tener, por ejemplo, de 3 a 8 caracteres, bueno, 9 caracteres. Entonces, primero empecemos poniendo 2 caracteres para saber qué nos arroja el programa. En este caso nos arroja falso.
Pero ¿qué pasa si ponemos una palabra, por ejemplo, casa, que en este caso está formada por 4 caracteres y está dentro del rango que nosotros definimos? Nos arroja que es verdadero y la expresión regular se cumple. Bueno, como lo había dicho al principio, las expresiones regulares nos permiten validar si una cadena de caracteres está escrita en algún tipo de formato. Entonces en este caso vamos a validar un formato de tipo fecha. Entonces tengo creado una variable de tipo scanner, la cual pide una fecha y se almacena en la variable string de tipo fecha. Entonces vamos a crear un objeto de tipo pattern, el cual se va a llamar expresión y va a llamar al objeto compile, en el cual ahorita le escribiremos la expresión regular. Vamos también a crear una variable de tipo matcher que se va a llamar mat, que va a tomar la expresión y la va a validar con la fecha. Ahora creamos un if que nos va a decir si mat en caso de que mat.match sea verdadero, vamos a decir que el formato se cumple. Ok, esto va en caso de que no se cumpla, va a decir que el formato no se cumple. Ok, entonces vamos a crear la expresión regular. Para los días vamos a utilizar esto quiere decir que va a tener un valor entre 0 y 9 y vamos a decir que solo va a admitir 2 caracteres. Después va a ir precedido por el signo, por el slash, y vamos a hacer exactamente lo mismo para los días. Bueno, para los meses. Caracteres del 0 al 9. Y va a tener 1 a 2 caracteres. En este caso para los años vamos a tomar solo 4 caracteres. Entonces quitamos este espacio acá. Listo, ahora vamos a ejecutar. Ok, nos pide una fecha. Vamos a escribir 22 del 11. 22 del 11 del 2000. Nos dice que el formato se cumple. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, 12 de 01. Pero vamos a poner 5 valores. 1, 2, 3, 4, 5 para los años. Nos va a decir que no se cumple porque los años deben tener 4 valores. Ahora, si queremos hacer que los meses sean no en valores numéricos, sino en valores, por ejemplo, enero, o sea, que nos muestre enero. O sea, enero. Vamos a utilizar también el carácter O, que es la barra invertida. Escribir febrero. La barra invertida no, sino la barra vertical. Febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Bueno, vamos a hacerlo hasta ahí. Podemos terminar todos los meses del año, pero solo es para un ejemplo. Entonces vamos a ejecutar y vamos a introducir la fecha. Entonces vamos a introducirla en el formato que pusimos, el día 22 del mes de enero del año 2000. Nos dice que el formato se cumple. Entonces vamos a probar otra vez. Entonces, ¿qué pasa si lo ponemos en minúscula? 34 no. Y vamos a decir que 30 de enero, de septiembre del 2000. Pero pongamos el mes en minúscula. Nos dice que el formato no se cumple porque el mes sí o sí tiene que ser en mayúscula. Entonces eso sería todo para lo que son expresiones regulares. Pruebas unitarias con el apoyo de JUnit 5 en el entorno visual de Visual Studio Code. Bueno, ¿por qué hacer pruebas unitarias? Para probar que el código esté funcionando correctamente. Entonces hagamos unas cuantas pruebas en Visual Studio Code. Entonces una vez en Visual Studio Code vamos a programar lo que podríamos decir una calculadora como ejemplo. Y en esta calculadora vamos a sumar dos variables. Bueno, ya tenemos listo programado lo que deberíamos decir una suma. Entonces, ¿cómo podríamos hacer una prueba unitaria? Una prueba unitaria se podría hacer con un sistema print y podríamos decir que 2 más 3 es igual a 5 y podemos decir que el resultado es igual a resultado. Y lo ejecutamos. Y nos dice así. ¿Cuál es el dilema con este tipo de pruebas unitarias? Ocupan espacio en el código y son incómodas de usar. Además de que toca estar borrándolas y poniéndolas si queremos usar este pedazo de código como un código que realmente vamos a usar. Eso se podría evitar creando otra clase llamada, por ejemplo, calculadora test. Otro problema con este tipo de pruebas es que si llegamos a cambiar uno de sus valores, nos tocaría cambiar toda la prueba. Además de que no nos dice si realmente quedó bien, entonces queda a nuestra responsabilidad ver si quedó bien o no la prueba. Y a veces el ojo humano se puede confundir, y en especial si son varias pruebas. Si por ejemplo son 3 pruebas o 6 pruebas, el ojo humano puede cometer errores, pero una máquina no. Otra forma de representar estas pruebas unitarias es con un if-else, que también podría ser lo mismo. Dice, el código se ejecutó mal porque 3 más 3 no es 5, es 6. Entonces entró en el que el código se ejecutó mal. Así serían las pruebas unitarias manuales. Pues digamos, como vimos anteriormente, hacer estas pruebas ocupan mucho espacio en el código y son incómodas. Además, ir borrándolas, poniéndolas y teniendo que moverlas dentro del código se vuelve tedioso e incómodo. Ahí entra el método assert de JUnit 5. Puede ser JUnit 4 o 3, pero pues el más cómodo es JUnit 5. Entonces digamos, tenemos este código en el que tomamos el 2 y el 3 y lo sumamos, como vimos anteriormente en el ejemplo. Para probarlo hicimos esta prueba unitaria, que nos arrojaba este output, que es 2 más 3 y el resultado 5. Y también vimos que una prueba unitaria también se podría ver así. Pero ¿qué opinan? Que en vez de escribir todo eso, también podríamos escribirla así, como assert igual 5. Todo este código lo podemos compactar en un método muy pequeño de la librería JUnit 5. Son lo mismo, equivalen. ¿Qué es JUnit 5? JUnit es un entorno de pruebas unitarias para el lenguaje de programación Java. JUnit ha sido importante en el avance del desarrollo dirigido por pruebas o Test Driven Development.
quiero probar el método getPrecioFinal. Entonces, ¿cómo podríamos proceder? Primero, si tuviéramos JUnitTest, podemos escribir aquí @test, pero me arroja error porque la librería no está importada. La forma que se importa podría ser muy diferente dependiendo de la idea. En Visual Studio Code la forma de importarlo es un poco trunca, toca hacerlo de forma manual y se importa de esta manera. Vamos a Google, buscamos JUnit 5 Visual Studio Code. Y en el primer link, o pues si está en segundas, entonces no importa. Vamos a ver la página oficial de Visual Studio. Bajamos hasta encontrar donde dice aquí Project Setup. Bueno, entonces aquí nos dejan una nota. Si tu proyecto no usa herramientas de construcción como Maven o Gradle, make sure JUnit Platform Custom Standalone.jar está en tu class path de proyecto. Entonces lo vamos a descargar. Damos clic y lo descargamos. Ya. Nos va a descargar la librería. Entonces vamos a donde quedó guardada. Entonces vamos donde tenemos guardado. Bueno. Y luego ponemos en nuestra carpeta de librerías. Pum. Listo. Aquí el CRC, este es el CRC del proyecto que tenemos acá. Y si vemos acá, ya apareció. Está acá. Si vemos en Java Projects, podemos ver y ahora podemos ver que en Reference Libraries está JUnit. Bien, una vez eso sacado del camino, podemos ir a nuestra clase main y ahora sí podemos escribir @test y no hay problema. Podemos crear un método de testeo, public void test get precio final. El nombre no importa, pero pues obviamente hay que tener un nombre específico para que nos sirva, para que sepamos qué método estamos probando. Entonces empieza la palabra clave: assert. Hay muchos asserts: assert al, assert array equals, demasiados. Es para probar cualquier opción, por eso estos métodos están sobrecargados. Así que, por ejemplo, vamos con assert equals. Assert equals. ¿Y qué hace este método? Assert equals revisa que el expectado sea al actual. Entonces, por ejemplo, hagamos este método estático para poder usarlo dentro de la clase y pongamos getPrecioFinal y pongamos que es 000. O sea que no se vendió ningún desayuno, que debería ser 0. Lo testeamos. Bueno, aquí eso de los estáticos, bueno, hacemos todo esto estático para poder usarlo en el ejemplo. Y ahora, si lo probamos, nos va a salir este chulito. ¡Qué bien! Que todas las pruebas fueron excelentes. Si le ponemos un 1 acá, el precio no va a ser 0. ¿Y qué pasa? Y aquí dice, ¡pum! Lo testé y me dice, el expectado fue 0, porque yo puse aquí 0. Pero el actual fue 6000. Entonces nos avisa y nos pone en rojo hasta todo. Entonces, aquí podemos poner 0 de nuevo y ahí sí. La pregunta fue correcta y tal. Dice todo bien. Bueno, ahora, teniendo ese conocimiento, es recomendable hacer una nueva clase
que sea específicamente para testeos. Ah, bueno, y esto se importó al usar arroba test y assert. Entonces, para que no se asuste. Entonces, tenemos esta clase y vamos a hacer la clase de testeo. Entonces, restaurante test. Ya tengo una clase hecha antes del video. La voy a copiar. La voy a poner. La voy a reemplazar. Y ya aparecieron los métodos que tenía hechos. Entonces, este método es el método de precios que habíamos visto. Como les puse estáticos antes, les voy a quitar el estático. Ahora, si vamos aquí a esta pestaña que dice testing, vamos a testear todos los arroba test que tengamos. Van a haber en total unos 3. Sí. No más, bueno, ya saben. Hay 3 testing. Podemos probarlos uno por uno, dándoles acá. O acá. O acá. O los podemos testear todos al tiempo dándole acá, en un test. Ahora, ¿cómo se vería si uno de estos test falla? Por ejemplo, aquí el expected es que sea 6000, pero digamos que le pongo 922. Corro este test nomás, me dice, el expectado es de 922 y el actual es 6000. 6000 es lo que dio este get precio final de 100. 100 sería precio del desayuno una sola vez, que sería 6000. Entonces sí debería ser 6000 acá. Pues eso debería ser 6000. Y a ver si lo ejecuto. Todo bien. Vamos a testear este y queda Rife of Prices, que debería, para que aprendamos cómo hacer. Entonces hacemos arroba test public void test array of prices o para array de precios. Entonces, la palabra clave, la keyword assert, y el assert equals o el array equals. Está solo cargado, así que puede recibir cualquier cosa. Entonces ¿cuánto debería valer cada array? Dice que en la posición 1 debería ser 6000 y luego en la posición 2 y 3 debería ser 7000. Entonces, pongámoslo. Coma. Ah, no, sí, está haciendo una matriz. Entonces, 6000 en la posición 1, 7000 en la posición 2 y 7000 en la posición 3. Y actual es instancia de restaurante. ¿Por qué instancia de restaurante? Porque lo instancié de esa manera. Toca uno poner una forma de relacionar esta clase con test. O sea, no solo la podemos poner y ya, tocas ponerle una forma de relacionarla. Ok, aquí no terminó. Entonces get array of prices. Listo, ahora sí, resolví el problema. Supongo que tengo que instanciarlo ahí. Vamos a testearlo, si sea igual. Y dijo que sí es igual. Pero si cambiamos uno de estos, vamos a comparar estos dos. Y me va a salir que no. Expected. El este fue 3000, pero en realidad debería ser 6000. ¿Sí? Y sí, tienes razón. Debería ser 6000. Gracias por su atención. Esta fue una producción gracias a Carlos Lozano y Christian Sáenz para nuestro profesor de programación 1. Hasta luego.